Bien, yo quería agradecer a don Pablo la invitación y también felicitarle a él y a toda la parroquia y a la hermandad por la iniciativa estupenda de buscar la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza. Desde la Edad Media hay una expresión en latín que tiene una traducción muy fácil, que se dice desde la Edad Media: de María nunquam sapis. De María no se dice lo suficiente, y nosotros podríamos añadir, más importante todavía, a María nunca se la quiere lo suficiente. Y por lo tanto, cualquier iniciativa que nos sirva para manifestar amor a nuestra Madre, pues es una maravilla, y yo creo que todos tenemos una inmensa confianza de que su Hijo Jesús no nos dejará sin recompensa por ese tipo de iniciativas. Entiendo, por lo tanto, que el sentido de esta semana mariológica que habéis organizado es conocer un poquito mejor a María para poder amarla más. No simplemente por satisfacer nuestra curiosidad, sino principalmente para amarla cada vez más, con más cariño, con más conciencia del papel tan importante que ha desempeñado en la historia de la salvación y del papel tan importante que Dios quiere que ella siga desempeñando en la historia de cada uno de nosotros, en la historia de nuestra alma, de nuestra relación con Dios. Por eso, no sé qué harán los siguientes ponentes, pero no tengo yo ningún interés de dar una conferencia excesivamente técnica, sino que lo que pretendo es ayudaros y ayudarnos todos a encontrar en la Sagrada Escritura nuevos motivos para conocer y para amar. Fijaos que el camino elegido en esta semana mariológica es bastante obvio, bastante evidente. Cualquier persona, cualquier cristiano que quiera saber cosas sobre Dios o sobre lo que Dios ha hecho o ha dicho, lo primero que se le ocurre a cualquier cristiano es a ver qué dice la Biblia. Y luego, una vez que sabemos qué dice la Biblia, ya, si queremos profundizar, vemos cómo a lo largo de los siglos la Iglesia, con la asistencia del Espíritu Santo, ha ido profundizando en esas enseñanzas de la palabra de Dios y ha ido de alguna manera como encontrando modos preciosos de explicarla y de conocerla mejor. Pero el punto de partida es siempre la Biblia. Claro, lo que quizás sí puede sorprender es que empecemos por el Antiguo Testamento, porque la Virgen María aparece en el Nuevo. Y por lo tanto, hablar del Antiguo Testamento es hablar de unos libros que narran largos siglos de historia antes del nacimiento de nuestra Madre. Lo que pasa es que, fijaos que cuando a Jesús los judíos, sobre todo los fariseos, quieren ponerle en aprietos, hay un momento, dice el Evangelio de San Juan, que discutiendo con los judíos les dice: ¿pero no os dais cuenta que todas las Escrituras hablan de mí? Que si vosotros, les dice Jesús, si leyeseis el Antiguo Testamento, vuestros libros sagrados, con atención, os daríais cuenta que están hablando de mí y que por lo tanto tenéis en la Sagrada Escritura elementos suficientes para reconocerme. Por eso todos nosotros estamos acostumbrados, cuando llega el tiempo de Adviento, a que en misa se lean las profecías de Isaías,
que van hablando de cosas que luego vemos cómo se cumplen en la vida de Jesús. Los profetas hablaron de Jesús. Y la pregunta es, ¿y se puede decir de una manera parecida que las Escrituras, el Antiguo Testamento, también habla de María? De Jesús seguro, pero ¿habla también de María? Los judíos, si hubiesen estado atentos, podrían haber reconocido en la madre de Jesús a alguien de quien ya se hablaba como importante en los libros que contaban la historia de los orígenes del mundo y de los orígenes del pueblo judío, los libros en los que se profetizaba la venida del Mesías. Bueno, de eso es de lo que yo quiero hablar en esta sesión. Y me parece que para hablar de la presencia de María en el Antiguo Testamento podemos recorrer tres caminos. El primero es leer los libros como los leemos los occidentales. Los occidentales, claro, leemos los libros por el principio. O sea, primero lees el primer capítulo y luego el último, porque si no, pues no te enteras de mucho. Y eso es lo primero que vamos a hacer. Leer los libros desde el principio, a ver si en el Antiguo Testamento hay algo que hable de María. Pero atención, dicen, yo no lo sé porque no he ido nunca allí, pero dicen que en Afganistán la gente solo va al cine cuando ya sabe el final de la película. Porque dicen que si el final de la película no les gusta, que para sufrir va a pagar dinero su tía. Y por lo tanto no van. Por lo tanto, se puede decir que ellos ven la película de atrás adelante. Primero se enteran del final y después ya desde el final, bueno, pues se aclaran. No sé si alguno de vosotros es aficionado a las novelas de misterio o a las novelas policíacas. En fin, yo de pequeño alguna novela de Agatha Christie ya leí. Y son unas novelas que, por lo menos a mí me producían siempre una enorme frustración. Porque por muy atento que estuvieses durante todo el libro, no había manera de descubrir al asesino jamás. Porque en la última página la autora se sacaba de la manga un dato que no te había dado y a partir de allí cambiaba completamente la historia. De tal manera que solo cuando llegabas a la última página decías, y entonces entendías de verdad todas las páginas que te habías leído antes y que creías que te estabas enterando de algo. Esa es la segunda manera en la que vamos a leer hoy la Biblia, porque también pasa eso. Cuando uno ha conocido a Jesús y a la Virgen, el final empieza a rebobinar hacia atrás y empieza a leer el Antiguo Testamento y descubre muchas más cosas. O sea que yendo de atrás adelante se descubren también cosas. Y luego el tercer camino que vamos a utilizar es un camino un poquito peculiar, pero precioso. Se utiliza desde muy antiguo en la Iglesia. Es lo que se llama el camino de la tipología. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que cuando uno conoce a una persona, puede ver cosas que le recuerdan a esa persona. Y eso es lo que también ha hecho la Iglesia durante muchos siglos. Una vez que ha conocido a la Virgen, ve cosas en el Antiguo Testamento que dicen, esto me recuerda a la Virgen. Ya sé que no es la Virgen, ya sé que no están hablando de la Virgen, pero me recuerda muchísimo a ella. Y me sirve para explicar, a través de imágenes,
cosas preciosas que sabemos de nuestra madre. O sea que siguiendo esos tres caminos, ya veréis como del Antiguo Testamento aparecen muchas cosas que nos ayudan a conocer y a querer más a la Virgen María. Vamos a empezar por el primer camino, el nuestro, el de toda la vida, empezar por el capítulo 1 y llegar hasta el final. Y fijaos, si uno empieza así, hombre, se da cuenta que el protagonista del Antiguo Testamento no es la Virgen María, eso está clarísimo. El protagonista del Antiguo Testamento es, el primero, Dios, Yahvé, y el actor secundario es el pueblo de Israel. Son, se puede decir, coprotagonistas, pero vamos, el que se lleva el Oscar al actor principal es Yahvé, no hay ninguna duda. Y luego está el pueblo de Israel que interactúa con él y hace lo que puede. O sea que no esperemos encontrar muchas cosas de la Virgen, porque no es la protagonista. Pero sin embargo, aparecen tres referencias en el Antiguo Testamento importantísimas que se refieren a nuestra Madre. La primera de todas en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15. Lo leo y os va a sonar a todos muchísimo, porque es la primera lectura del día de la Inmaculada Concepción. Dice así: pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Os suena todo seguro. Recordáis muy bien el contexto. Adán y Eva acaban de cometer el primer pecado. Y el primer pecado ha tenido dos consecuencias inmediatas en ellos. Primera, que se han dado cuenta de que están desnudos, y segunda, que les ha entrado un pánico terrible a Dios. De tal manera que en cuanto le oyen se esconden. Son las dos consecuencias. Más importante la segunda. Antes, con Dios se lo pasaban fenomenal, de repente le cogen miedo. Y en el contexto de ese pecado, Dios hace una maldición a la serpiente y anuncia a la vez a los hombres una posibilidad de salvación. No quiero yo entrar ahora en ejemplos futbolísticos cuando está la liga pendiendo de un hilo, pero en cualquier caso se podría decir que lo que ha ocurrido aquí ha sido que es como si Dios le hubiese dicho a la serpiente: tú has marcado el primer gol, pero al final te van a remontar el partido. ¿Cómo se va a producir la remontada? Porque habrá una mujer que dará a luz a alguien capaz de aplastar la cabeza de la serpiente. Por eso a este texto tan breve se le ha dado el nombre de protoevangelio. Lo que se quiere decir con esa palabra es que es la primera buena noticia que aparece en la Biblia. La primera buena noticia, que eso significa evangelio, es que habrá una mujer que dará a luz un hijo y que ese remontará el partido y hará que los hombres que comenzaban perdiendo acaben ganando la liga, porque habrá pisado la cabeza del enemigo. Y fijaos, porque esto imagino que irá apareciendo a lo largo de esta semana continuamente. Claro, lo impresionante es que la primera vez que se habla de la Virgen, aunque se hable de ella como mujer, en definitiva se está hablando de ella como madre.
¿Por qué aparece María en la primera buena noticia de la Biblia? Porque es la madre del que pisa al dragón. Es su condición de madre. Nosotros ahora lo sabemos del Hijo de Dios, lo que la hace verdaderamente grande. Y por eso, desde las primeras páginas de la Biblia, la mujer aparece como la madre del que vence al pecado. Eso que aquí aparece tan claro, los teólogos, que les encanta decirlo con palabras rimbombantes, porque así queda la cosa mejor, dicen que desde el principio María aparece asociada al misterio de la encarnación, es la madre, y de la redención, es la madre del que perdona los pecados. Primer texto, por lo tanto. Segundo texto, también conocidísimo, ahora ya del profeta Isaías. Dice, pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Está hablando al rey Acaz, un rey de Judá. Dice, mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Texto también conocidísimo por todos nosotros. Pero es un texto que ha puesto un poquito nerviosos a los que se dedican al estudio de la Biblia. El primer motivo por el que se han puesto nerviosos creo que todos nosotros lo entenderíamos muy bien. Claro, le dice el profeta Isaías al rey Acaz, fíate de Dios, que como señal te da que una virgen va a dar a luz un hijo. Pero claro, se calla la letra pequeña. La letra pequeña es que eso va a suceder muchos siglos después de que Acaz se muera. Con lo cual el pobre Acaz dice, hombre, largo me lo fiáis. Si tengo que fiarme de un prodigio que ni siquiera sé si va a suceder porque va a suceder dentro de un montón de siglos, no sé qué tipo de señal es. Y sin embargo, ese es uno de los modos típicos de actuar de Dios en el Antiguo Testamento. Que muchas veces, para suscitar la fe del pueblo de Israel, les promete hacer signos grandísimos que ellos no van a ver, pero que tienen que fiarse de que sucederá. ¿Por qué? Porque ya le han visto hacer muchos. O sea, vamos a imaginarnos que Acaz se pone gallito, que no se puso, pero vamos a imaginar que Acaz se pone gallito y le dice al profeta Isaías, pero si no lo voy a ver, ¿por qué me lo tengo que creer? Le hubiese dicho Isaías sin ningún problema. Porque el que te lo promete es el mismo que dio de comer a tu pueblo durante 40 años en el desierto. Es exactamente el mismo. Así que no seas bobo y hazle caso. Por eso los judíos, los israelitas en el Antiguo Testamento, intentaban hacer caso a los profetas. Porque no necesitaban ver para creer. Era al revés, sabían que si creían, acabarían viendo. Porque Dios les había demostrado ya sobradamente que era capaz de hacer cosas verdaderamente maravillosas. Y por eso no es ningún problema que efectivamente este texto no se cumpliese en el momento del reinado de Acaz. Lo segundo que pone nerviosos a algunos
es que la palabra virgen que aparece en esta profecía puede significar también simplemente doncella. Pero bueno, eso pone nerviosos a los que han estudiado la Biblia poco, porque resulta que si uno lee todas las veces que aparece la palabra y en su contexto, nunca ha querido significar otra cosa que virgen. Porque por otro lado, que una mujer dé a luz un hijo, hombre, es siempre un misterio precioso y un motivo de alegría enorme. Pero vamos, prodigio, lo que se dice prodigio, lo que hace verdaderamente relevante el anuncio de Isaías es que añade una característica nueva al anuncio del libro del Génesis. En realidad añade dos, las dos importantísimas. Digamos, la primera de ellas es que se dice algo de la identidad de la mujer. Desde el libro del Génesis tenemos una mujer y un hijo que aplasta la cabeza de la serpiente. Y en este texto se nos dice algo de la identidad de la mujer. No solo es mujer y madre, será también virgen. Fijaos la de cosas que se van diciendo en muy a lo largo antes de que viniese la Virgen, se van diciendo de ella. Pero lo verdaderamente impresionante es que también se dice algo del hijo de la mujer. El que aplasta a la serpiente es Dios con nosotros. Es el Emmanuel. Y ahora uno entiende, empieza a sospechar, podían empezar a sospechar los israelitas, claro. Ahora se entiende por qué venció a Adán y a Eva y por qué, sin embargo, fue derrotado por Cristo y María. Es que no hay color entre Adán y Eva y Cristo y María. Es que Cristo es el Emmanuel, es Dios con nosotros. Y es que María debe ser una mujer muy singular cuando es a la vez madre y virgen. Como veis, muy poquitos textos, fijaos la cantidad de páginas que tiene el Antiguo Testamento y lo que he dicho, de momento suman 7 líneas, a letra gorda. 7 líneas a letra gorda, de todas las páginas del Antiguo Testamento. Pero menudas líneas para hablar de la Virgen. Tercer texto, también súper conocido porque se lee, creo que es en la Misa de Gallo. Y luego se lee también el día de la Epifanía porque lo cita, este texto lo cita también los sabios de Israel cuando Herodes les pregunta, ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Son los 2 primeros versículos del capítulo 5 del profeta Miqueas. Dice, y tú, Belén, de Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel. Sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales. Por eso los entregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz. El resto de sus hermanos volverá junto con los hijos de Israel. La expresión es preciosa. Hasta que dé a luz la que debe dar a luz. ¿Qué es lo que hace este texto? Este texto no dice nada nuevo ni de la Virgen ni de Jesús. Bueno, de Jesús que van a hacer en Belén, pero vamos. ¿Por qué es tan importante este texto? Porque sitúa el nacimiento de Cristo en el vértice de la historia. Hasta que la que tenga que dar a luz dé a luz, las cosas irán de una manera. Ahora bien, en el momento que dé a luz, todo cambiará. Si os dais cuenta, ese es el contenido central de nuestra fe.
es el misterio de la venida de Cristo a la tierra lo que verdaderamente ha cambiado el sentido de la historia y lo que ha abierto las puertas del reino de los cielos y lo que permite a los hombres ser hijos de Dios y lo que le da un sentido a todas las dimensiones de la existencia humana. Pero ese cambio, verdaderamente esperado por el pueblo de Israel, que era muy consciente, porque Dios le iba educando para ello, de la situación terrible en la que estaba la humanidad bajo el pecado, esa situación solo cambia cuando dé a luz la que tenía que dar a luz. En el vértice de la historia está el misterio de la madre que da a luz al Hijo de Dios. Así que está muy bien que los tiempos se cuenten antes de Cristo y después de Cristo, porque responde a la naturaleza de las cosas maravillosamente bien. Bueno, hasta aquí lo que dice el Antiguo Testamento leído desde el principio hasta el final de la Virgen. Pocas líneas, pero unas líneas que verdaderamente sitúan a María y describen a María en sus trazos fundamentales y la sitúan en el corazón verdaderamente de la historia de la salvación y de la historia de la humanidad. ¿Qué pasa si le leemos al revés, como los afganos cuando van al cine? O sea, ¿qué pasa si nosotros, que es en definitiva lo que podemos hacer los cristianos, que ya hemos leído el Nuevo Testamento, que ya sabemos quién es la Virgen María, que conocemos los hechos principales de su vida porque aparecen narrados en el Evangelio, que conocemos los privilegios con los que Dios la ha adornado, porque la Iglesia, reflexionando a partir de la Escritura, los ha definido como dogmas? O sea, ¿qué pasa si nosotros con todo ese bagaje leemos el Antiguo Testamento? Pues nos encontramos con textos que uno dice, hombre, si esto se dice de cualquier mujer, es una piadosa exageración, que está muy bien, digo, porque lo normal es que los enamorados, cuando hablan con las mujeres a las que quieren, pues les digan piropos encendidos y un poquito exagerados. Recordáis, ahí es famoso la distinta visión que tenían Don Quijote de la Mancha, profundamente enamorado de Dulcinea del Toboso, y Sancho Panza, que no estaba enamorado y sabía que Dulcinea del Toboso en realidad se llamaba Aldonza Lorenzo y olía a ajo. Y entonces, cuando escuchaba a Don Quijote pues lanzar esos preciosos piropos a Dulcinea, comentaba para sí Sancho Panza, y que no haya visto yo tales maravillas, porque veía a la pobre Dulcinea, en realidad Aldonza Lorenzo, y decía, no es para tanto. O sea que es verdad que el amor nos lleva a todos a decir grandes elogios a las personas a las que queremos, pero otras personas lo ven y dicen, hombre, que no, o sea, que fenomenal, pero no. Bueno, pues eso es lo que nos pasa a los cristianos cuando leemos en el Antiguo Testamento una serie de piropos preciosos. Que uno dice, hombre, por ejemplo, os voy a leer el más típico. Le dicen los judíos entusiasmados a Judith. Claro, Judith era una mujer aguerrida que había conseguido cargarse al general Holofrenes, que les había amargado la vida a los judíos durante un rato. Y lo que no habían conseguido todos los generales, lo consiguió ella. Entonces, hombre, algo de popularidad tuvo, ya entendéis. Entonces, claro, le dicen en un momento de exaltación, después de haberse cargado al general Holofrenes, tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres el orgullo de Israel, tú eres el honor de nuestro pueblo. Está bien. Pero claro, el cristiano
que conoce a la Virgen María, pues ¿qué es lo que dice? Mira, Judith, échate a un lado. O sea, que comparación a la Virgen, tú eres Aldonza Lorenzo, o sea, no estorbes. O sea, que bien, digo, pero no estorbes. O sea, si alguien se lo merece este piropo, esa es nuestra Madre, la Virgen María. Entonces, ese es un modo precioso en el que la Iglesia ha descubierto cosas muy bonitas de la Virgen. Porque si lo piensas despacio, uno dice, ¿quién es efectivamente la gloria de Jerusalén? ¿Quién puede decir que es el orgullo de Israel? ¿Quién puede ser llamada el honor de nuestro pueblo o de nuestra raza? ¿De quién puede estar la humanidad más orgullosa sino de la que ha sido elegida para ser la madre del Hijo de Dios? O sea, nadie puede competir. Y entonces los cristianos inmediatamente dicen, bueno, esto, bien, vamos a dejar un poquito a Judith aparte y vamos a aplicárselo a la Virgen María. Y cuadra mucho mejor en la Virgen María, o sea, en la Virgen María no es piadosa exageración, en Judith sí. O por ejemplo, cuando uno lee el Salmo 44, me parece que es, ¿no? Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu Señor, los pueblos más ricos te traen regalos. Y dice, bueno, todo eso, pues hombre, seguro que estarían pensando Salomón, que en fin, que era un poco enamoradizo, estaría pensando en la reina de Saba, sí, fenomenal. Pero los cristianos dicen, hombre, esto es la Virgen. O sea, estas palabras son exageradas, referidas a cualquiera que no sean la Virgen. Imagino que aquí, vamos, estoy seguro, conociendo a don Pablo, que no pocas ocasiones, cuando se pueden celebrar misas de la Virgen, utilizáis el misal que existe de textos de la Virgen María, con distintas advocaciones. Si uno va leyendo esas misas o va utilizando esas misas y los textos que se utilizan, en definitiva, ¿qué hay detrás de todo esto? Un continuo apropiarse para la Virgen las cosas bonitas que en el Antiguo Testamento quizás se decían de otros. Pero dándose cuenta que quien ha conocido a la Virgen dice, hombre, encajan mejor en ella que en la gente para quien se escribió. Para quienes se escribió, solo lo puede decir el entusiasta. De la Virgen María lo podemos firmar todos. Ese es el segundo camino. El tercer camino es el que os decía antes que llamaban, o se llama en la Iglesia, porque así lo llamaban los padres de la Iglesia, los primeros teólogos cristianos, el camino de la tipología. Es decir, descubrir en el Antiguo Testamento que algunas cosas que allí se cuentan son figuras de alguna realidad espiritual futura. O sea, aparte de lo que son en sí mismas, remiten, cuando uno ya conoce el final de la historia, para explicar algo que iba a suceder en el futuro. Pongo 3 ejemplos. El de en medio es el más conocido, los otros 2 quizá no tanto. El primero de ellos, la zarza ardiente, que es, recordáis, el modo donde Yahvé se hace presente a Moisés, le revela su nombre y le da la misión de salvar al pueblo. Y recordáis que el carácter misterioso de la zarza ardiente que le lleva a Moisés como a interrogarse es, dice, pero ¿cómo es posible que arda sin consumirse? ¿Recordáis? Y dicen los padres de la Iglesia, esta es la imagen de María. ¿Por qué? Porque María es el lugar donde Dios se hace verdaderamente presente y nos revela su verdadero nombre. Y sin embargo, siendo ella la portadora de Dios, la engendradora de Dios en este mundo, ni pierde su virginidad,
ni pierde su santidad. Y de la misma manera dicen que el misterio de la zarza ardiente le lleva a Moisés a acercarse a Dios, dicen los padres de la Iglesia. De la misma manera, el misterio de una madre que es virgen y permanece virgen lleva a los hombres a preguntarse y a acercarse a Dios. De repente, en una cosa que habla que está escrita en el Éxodo para otro asunto, los cristianos que conocen a la Virgen dicen: esto me sirve para explicar a María. O sea, esto me sirve. Esta imagen vale más que 1000 palabras. Y con esta imagen soy capaz de presentar toda la riqueza y todo el papel que María tiene. Eso es la tipología. Dios, en esa imagen de la zarza ardiente, nos había dejado ya como una señal para luego ser capaces de explicar quién es la Madre de Dios. Si alguno de vosotros, que está muy bien, reza laudes y vísperas, la idea de la zarza ardiente como signo de María aparece en las vísperas del 1 de enero, en la solemnidad de Madre de Dios. Segundo tipo, el más conocido, porque es uno de los títulos con el que invocamos a María en las letanías del Rosario: el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza para el pueblo de Israel es importantísimo, porque es donde se contienen las tablas de la ley y donde se conservan junto a las tablas de la ley los signos de la misericordia de Dios con su pueblo en Israel. Un poquito de maná, la vara de Aarón. De tal manera que el Arca de la Alianza es como el receptáculo donde se conserva no solo la memoria de Dios, sino la presencia de Dios mismo en su acción en el mundo. Pero claro, cuando los cristianos meditan el Evangelio de la Anunciación y después meditan a María caminando embarazada a ver a su prima Santa Isabel, y ven o leen cómo cuando Isabel se encuentra con María percibe la presencia de Dios, el niño que está en el vientre de Isabel, y salta de alegría con gozo, y de resultas Isabel también se emociona y reconoce en María la Madre de Dios, como los cristianos dicen. Pero qué Arca de la Alianza ni qué historias, aquí está la verdadera. Este es el Arca de la Nueva Alianza. Aquí es donde los cristianos vamos a poder encontrar siempre a Jesús. ¿Dónde podremos encontrar a Jesús más fácilmente que en María? Del mismo modo que el pueblo de Israel, para encontrar a Dios, iba al Arca de la Alianza. María no nos aparta de Cristo, sino que es el lugar privilegiado para encontrarle. Por eso el Arca de la Alianza se convierte para los cristianos en una imagen preciosa de lo que luego es verdaderamente nuestra Madre. Y la última tipología. La importancia que tiene en la monarquía de Israel la figura de la reina madre. Es curioso porque en el pueblo de Israel la reina, o sea, la mujer del rey, no pinta nada, pero nada. En cambio, la madre del rey, vaya que sí pinta. Os leo primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 19 y 20. Luego Betsabé entró donde estaba el rey Salomón para interceder en favor de Adonías. Betsabé es la madre de Salomón, Dice, el rey se levantó a su encuentro, hizo una inclinación ante ella y tomó asiento en su trono. Dispuso otro para la madre del rey, quien tomó asiento a su derecha. Dijo ella, solo tengo un pequeño ruego que hacerte, no me vuelvas la cara. Contestó el rey, expón tu ruego, madre, que no te volveré la cara.
Pues aquí, en esta parroquia que está dedicada al misterio de la Asunción, que se completa, como sabéis, en la consideración de lo que hace María cuando llega al cielo, que es ser coronada y convertida en reina, fijaos el sentido de este texto del Antiguo Testamento. El rey que se inclina ante su madre manda que le pongan un trono a su lado y cuando su madre le pide algo le dice, te haré caso. La figura de la reina madre del pueblo de Israel se convierte en tipo de María, reina y medianera de todas las gracias, reina y omnipotencia suplicante. De tal manera que los cristianos, conociendo a María, se dan cuenta que en el Antiguo Testamento muchas cosas más de las que parecían hablaban de ella. Hay un último camino para entender lo que dice el Antiguo Testamento de la Virgen María, que es ver cómo se sirven del Antiguo Testamento San Lucas y San Mateo para escribir los Evangelios de la infancia. Pero os imagino que os lo explicarán mañana, que toca hablar del Nuevo Testamento, así que no pienso hacer un spoiler, porque eso es una canallada para el que viene detrás. Con lo cual, yo con este sencillo acto y reiterando mi agradecimiento, pues en fin, a don Pablo, a don Marcelino y a todos vosotros por la paciencia de escucharme, que sois los que verdaderamente tenéis mérito, pues ya concluyo mi intervención y si queréis preguntar algo y sé responder, pues lo haré, y si no, pues diré que no sé responder y me quedaré tan ancho. Muchas gracias.